Según una leyenda recogida por el cronista Cabello de Balboa, el origen de la cultura lambayeque o sicán se encuentra en la llegada por mar de un poderoso señor llamado Nailam. Este señor llegó acompañado por su esposa, Seterni, además de muchas otras concubinas e hijos. Más allá del relato mítico, las evidencias hacían suponer a los arqueólogos que la mujer lambayeque había cumplido un rol subordinado. Pero en el año 2011, el arqueólogo Carlos Latorre encontró a la denominada sacerdotisa de Chornancap. Se trataba de una poderosa mujer, sepultada con orejeras, corona y cetro ceremonial, todo de oro. Una vez más, de la sagrada tierra brotaba otra mujer para brindarnos nuevos elementos de análisis de nuestro pasado. Recientemente, en Lambayeque, en Chornancap, se ha encontrado a la sacerdotisa de la cultura lambayeque en este templo de Chornancap, que además tiene una importancia singular para la cultura lambayeque, porque este sitio, Chornancap y Chotuna, que están bastante cerca, es el sitio que está, digamos, reconocido como aquel del que habla la leyenda de origen de la cultura lambayeque, que es donde llega Nailam, que es donde llega Yampayé, y allí funda el templo con el que dará origen a esta cultura y dará origen a una generación de gobernantes. Luego, de la cultura lambayeque o sicán, emergería el imperio chimú. En el mundo prehispánico, por lo general, el poder político estuvo en manos de los hombres. Sin embargo, se dieron casos excepcionales, donde la mujer asumió el mando de curacazgos. Un ejemplo de estos matriarcados se dio en la región de Piura, donde en tiempos preincaicos existían mujeres al mando de sus curacazgos. A ellas se les conoce como las capullanas, que no solo eran muy poderosas, sino que hasta podían desechar a un marido y casarse con otro. El cronista Fray Martín de Murúa cuenta haber visto a uno de aquellos maridos abandonados quejarse amargamente de su desgracia. Muchas capullanas fueron vistas por los españoles en los inicios mismos de la conquista. La cultura chancay se desarrolló entre los años 1300 y 1450 de nuestra era. Se ubicó en la costa central. Fueron los chancay quienes elaboraron los famosos cuchimilcos, piezas de cerámica que representan a hombres y mujeres en forma de muñecos. Por lo general, los cuchimilcos están de pie y con los brazos extendidos. Se cree que estas piezas fueron ídolos o amuletos protectores de las tumbas. Otras hipótesis señalan que eran usados en ceremonias de fertilidad. Ocupación huari, las tradiciones locales se fortalecieron. Y es así que se desarrolló en los valles de los ríos Rímac y Lurín el señorío Ixma. El señorío Ixma rendía culto al dios Pachacámac, al que le atribuían poderes sobrenaturales, como hacer temblar la tierra y predecir el futuro. Hasta este lugar llegaban peregrinos de todas las regiones del país.
En el siglo XV, el inca Túpac Yupanqui anexó el señorío Ichma al Tahuantinsuyo de manera pacífica, conservando este sitio como lugar ceremonial y centro administrativo de la región. Los incas también llamaron a este lugar Pachacamac, incorporando al dios del mismo nombre a su panteón. Pachacamac fue saqueado por los conquistadores en busca del rescate de Atahualpa y por los buscadores de tesoros durante la colonia. A pesar de ello, hasta ahora se siguen encontrando entierros de época incaica. En una de las pirámides con rampa, que está aquí al lado de la calle, hemos encontrado una tumba, y no es una tumba común bajo la superficie, no es una fosa, sino es una tumba sobre la superficie. Y hemos podido determinar que habían 4 cuerpos, 3 mujeres y un hombre. 2 de las mujeres eran aparentemente acompañantes del que sería el individuo principal, que en este caso hemos determinado por los análisis de antropología física que era un hombre. Las mujeres eran jóvenes y presentaban algunas asociaciones como textiles de lana, muy decorados, muy finos, y el hombre presentaba un quero. Entonces nosotros pensamos que es parte de las tumbas que se enterraron en la época inca. Al estudiar el papel de la mujer en el Incario, los investigadores se topan con un inconveniente: la escasez de información. Los cronistas españoles que escriben sobre el Tahuantinsuyo en el siglo XVI no mostraron gran interés por describir las funciones de la mujer. Por ello, los historiadores han recurrido a documentos de la administración colonial, elaborados en los primeros años de la colonia. Las preguntas de los españoles por la cultura no tienen a la mujer como tema primordial, sino más bien como tema secundario, casi inexistente, y más bien cuando uno trata de preguntarse por cómo era la situación de la mujer en el mundo andino prehispánico, pues resulta que se enfrenta a una escasez de información, precisamente porque por un lado el español no quiso informar, o no tenía la intención de preguntar, porque de alguna forma la cultura machista que venía tenía pues esas limitaciones, ¿no? Una forma de estudiar el rol de la mujer en el Tahuantinsuyo es analizando las leyendas acerca del origen del imperio. Las más conocidas e importantes son la de los hermanos Ayar y la de Manco Cápac y Mama Ocllo. La destacada historiadora María Rostorowski distingue 2 estereotipos femeninos distintos en las leyendas del origen del Tahuantinsuyo. Por un lado está la mujer sumisa, hogareña, representada por Mama Ocllo, esposa de Manco Cápac, y por otro lado encontramos a la mujer guerrera, libre, y representada por Mama Huaco. Ahora mismo les voy a contar quién era Mama Huaco. Para esto, tengo que contarles que cuando los hermanos Ayar llegaron a las tierras donde se fundaría luego el Cusco, tuvieron que echar del lugar a los pobladores originarios de ese lugar. Mama Huaco, que iba con los hermanos Ayar, agarró sus boleadoras, tumbó a uno de los naturales del sitio, le abrió el pecho con un cuchillo ceremonial, un tumi, sacó sus pulmones y sopló sobre ellos. Al ver esto, el resto de pobladores del lugar evidentemente salieron despavoridos. Yo también hubiera salido corriendo. Así, los hermanos Ayar lograron apoderarse de las tierras cusqueñas, gracias a Mama Huaco.
María Rostorovsky hablaba de Mama Okyo como la mujer hogareña, como la mujer más delicada, como la mujer dedicada a las tareas de la casa, a cocinar, a tejer. Evidentemente estos dos estereotipos existen. Sin embargo, habría que añadir, digamos, a la propuesta de Rostorovsky que el acto de agarrar los pulmones y soplar en ellos es parte de una ceremonia adivinatoria o de presagio del futuro que se llama la kalpa, y hay un grupo de gente específicamente dedicado a ello que se llaman los kalparikui, que se dedican a eso, ¿no? De repente a adivinar el futuro en los pulmones, soplando o mirando los pulmones de una llama recién sacrificada. Pero no solamente una parte guerrera, sino también una parte adivinatoria, una parte sacerdotal, con mucha violencia, pero también dedicada al aspecto del control del mundo sagrado, ¿no?